Bien, ¿quién es G? G. García, bien. Gustavo García, bien, bien. Aibar, Presente. Andrada, Presente. Antequera, Arias, Facundo, Ausa, Rocío, Presente. Vargas, Carla, Presente. Cabrera, Lara, Presente. Cayo, Nahuel, Presente, profe. Copa Celeste, Presente, profe. Cuellar, Agustín, Presente, profe. Cruz, Emanuel, Presente, profe. ¿Me escucha, profe? sí, sí, Emanuel, sí. Bueno, Domínguez, bueno, gracias. Patricia, Presente. Espinosa, Agustina, Presente, profe. Flores, Sofía, Flores, Sofía, García, Ailem, Presente. García, Gustavo, Presente. Guaymas, Camila, Presente. Loaiza, Ruth, Presente, profe. Palma, Maya, Palma, Maya, Puig, Presente, Lucero, profe. Presente. Rivera, Franco, Rivera, Franco, Rodríguez, Abel, Presente. Rojas, Yasmín, Presente, profe. Sánchez, Ariel, Presente, profe. Sánchez, Roberto, Presente, profe. Serrano, Ricardo, Presente, profe. Sosa, Florencia, Presente. Vargas, Rosario Presente. y Vilte, María. Vilte, Tu amiga. Alonso, Ángela, Presente, profe. Amaya, Erika, Presente, profe. Benito, Centeno, Soledad, bueno, no, eso no es. Bueno, vamos a presentar. Ah, sí, Facundo, sí. Ahí te corrijo, Facundo. Gracias, profe.
Bueno, este práctico era cortito, ¿no? No es muy largo, no hay mucho para hablar sobre esto, temas que ya conocemos anatómicamente el sistema respiratorio, conocemos la función de la respiración, y ahora vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros sabemos que la actividad respiratoria interviene también en el equilibrio ácido-básico, ¿sí? Porque a través de la respiración nosotros podemos regular la concentración de dióxido de carbono, y como el dióxido de carbono en agua se convierte por intermedio de la anhidrasa carbónica en ácido carbónico, regulamos la cantidad de ácido que tenemos en el cuerpo, ácidos volátiles. Recordemos que el dióxido de carbono está clasificado dentro de los ácidos volátiles, ¿sí? También sabemos que el sistema respiratorio interviene en la fonación, es decir, en la emisión de sonidos en la laringe y en las vías aéreas superiores. Y también cumple funciones metabólicas y endócrinas. O sea, es un sistema sumamente importante para la regulación de todas nuestras funciones corporales. Algo que no está en la guía, pero que está bueno nombrar, es que en el sistema respiratorio se forma una sustancia que se llama sustancia surfactante, que es necesario para que se produzca un equilibrio a nivel de los alvéolos, y ya vamos a hablar un poquito de eso. El pulmón es el principal sitio de formación de una hormona, de una enzima, perdón, que es la enzima convertidora de angiotensinógeno, que lo vamos a ver en el práctico que sigue. Entonces, ¿cómo está formado el sistema respiratorio? El aparato respiratorio va a estar formado por las vías aéreas que van a comenzar en los orificios nasales, que se van a continuar por las fosas nasales, por la rinofaringe, luego la laringe, la tráquea, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, para terminar en los alvéolos, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver ahí en la imagen es cómo se va de a poco haciendo cada vez más angosto ese conducto por el cual va a pasar el aire inspirado y el aire expirado, ¿sí? Ese conducto que va a llegar como punto final a un saco membranoso que se denominan los alvéolos. Los alvéolos más o menos tienen 100 micras de diámetro, es decir, son muy pequeños, y que se caracterizan porque van a estar en contacto con los capilares de la arteria pulmonar. Sí, ahí podemos ver una imagen a grandes rasgos de qué manera ese conducto se va estrechando a medida que nosotros vamos ingresando desde el exterior hacia el interior hasta llegar a los alvéolos. Los conductos cada vez tienen un diámetro mucho menor. Recordemos que en los alvéolos se va a realizar el intercambio gaseoso con la sangre venosa que llega por la arteria pulmonar y que recibe el nombre de hematosis. ¿Qué es la hematosis, chicos? Un proceso de intercambio de gases entre el alvéolo y la atmósfera, profe.
No entre necesariamente el alveolo y la atmósfera. Entre el alveolo y la sangre. Claro, entre el gas contenido en el alveolo y la sangre, ¿sí? El intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno, se va a realizar por una diferencia de presión entre los gases alveolares y la sangre venosa que llega al pulmón, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono van a difundir a través de la membrana formada por el epitelio alveolar, ¿sí? El endotelio vascular, que es el endotelio que recubre al vaso, ¿sí? Y obviamente sus respectivas capas basales o membranas basales. La presión parcial de oxígeno en el alveolo es de 100 milímetros de mercurio. Ustedes pueden observar aquí en la imagen que este círculo representa lo que sería el alveolo y tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. Mientras que en la sangre venosa la presión parcial de oxígeno es de tan solo 40 milímetros de mercurio, razón por la cual el oxígeno difunde desde los alveolos hacia la sangre, donde se va a combinar con la hemoglobina, porque necesita el oxígeno, al ser una sustancia muy poco soluble en agua, necesita que alguien lo transporte hacia todos los tejidos a los que debe llegar. Y esa proteína encargada del transporte va a ser la hemoglobina, ¿sí? La sangre que sale del pulmón idealmente debería tener unos 100 milímetros de mercurio en cuestión de la presión de oxígeno, porque ustedes, ¿qué es lo que pueden observar acá? Viene la sangre venosa, ¿sí? A través de las arterias pulmonares, ¿sí? Recuerden que acá en los pulmones es el único lugar donde cambia el nombre, donde una arteria lleva sangre venosa y una vena lleva sangre arterial, ¿sí? Entonces, esta sangre venosa que proviene desde las arterias pulmonares llega con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Cuando entra en contacto con esta membrana formada por el endotelio vascular, ¿sí? Y la membrana alveolar, va a difundir el oxígeno desde el alveolo hacia la sangre. ¿Por qué? Por diferencia de presión. Es simplemente un movimiento de difusión simple a favor de un gradiente de presión en este caso, porque se va a mover de donde hay más hacia donde hay menos. Esta era una de las preguntas del parcial, ¿verdad? ¿Cómo se movían los gases? Era un movimiento de difusión simple. Y ese intercambio de gases va a llevar a que todo el oxígeno que entra sea captada por las numerosas moléculas de hemoglobina y por lo tanto la presión parcial de oxígeno va a aumentar hasta 100. Fíjense acá en la sangre que está de color rojo, que la presión de oxígeno ya lleva 100. ¿Y por qué lleva 100? Porque se produjo ese intercambio de oxígeno. Estamos hablando solamente de oxígeno. Razón por la cual en la sangre arterial la presión parcial de oxígeno es la misma que la presión que hay en el alveolo. Esto en condiciones ideales, ¿no? En condiciones donde se da una correcta oxigenación. La oxigenación, chicos, que uno se puede producir no solamente depende de que uno pueda realizar el acto de la inspiración, es decir, de la apertura de la caja torácica y de la entrada de aire. Dentro de esa barrera de membranas que hay entre el endotelio vascular y la membrana del alveolo, van a haber otras sustancias que también intervienen en el proceso de la respiración, como ser una sustancia que se denomina surfactante pulmonar. Lo que podemos observar en contraposición es que el dióxido de carbono que está llegando a través de la circulación
lo hace con una presión de 46 milímetros de mercurio. Cuando llega en contacto con los alvéolos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente se van a encontrar dos espacios con diferentes valores de presión. En este caso tenemos la sangre venosa, que tiene una presión parcial de 46, y el aire alveolar, que tiene una presión parcial de 40. Nuevamente, al haber una diferencia de presión, el movimiento de gases a través de esa membrana va a ser a favor de un gradiente, razón por la cual el dióxido de carbono sale hacia el espacio alveolar y después es expulsado por las vías superiores respiratorias, ¿sí? ¿Y hasta cuánto expulsa? Porque viene con 46. Recuerde que siempre va a haber un movimiento. ¿Hasta cuándo hay movimiento? Hasta que se igualan las concentraciones. Una vez que se igualan las concentraciones, deja de haber movimiento. Por eso el dióxido de carbono llega a 46 y una vez que baja hasta 40, ¿sí?, deja de haber intercambio. Y el oxígeno que venía de 40, una vez que llega a 100, deja de producirse el intercambio, ¿sí? Porque ya no hay movimiento neto de gases. Siempre que haya, para que exista ese movimiento de gases, necesita haber un gradiente de concentración. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí? No me perdí. Chicos. Sí, profe. Recuerden que el dióxido de carbono, volviendo a la imagen anterior, nosotros decimos que la diferencia de presiones de dióxido de carbono hace que el dióxido de carbono sea expulsado. Pero tienen que recordar que la mayoría o la mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿cómo es transportado? ¿En forma de bicarbonato, profe? Exactamente, es decir, no es que llega el dióxido de carbono como un gas por la sangre hasta el alveolo, ¿sí? Ahí en el alveolo se favorece el movimiento por una diferencia de presión, pero además la presencia de la anhidrasa carbónica en el tejido pulmonar, ¿sí?, favorece la liberación del dióxido de carbono, ¿sí? Porque a medida que va saliendo dióxido de carbono, lo va convirtiendo también en un poco de ácido carbónico, favoreciendo aún más ese intercambio de gases. Y ahora, ¿quién me explica esa gráfica? Profe, puede ser que mientras más aumente la presión de oxígeno, más porcentaje de saturación hay, pero hasta cierto punto porque después se vuelve constante. Claro. Fíjense la gráfica, que no es una gráfica lineal, es decir, no es una recta, ¿sí? Al no ser una recta, ¿qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Esta gráfica nos explica un poco cómo es el grado de saturación que puede haber de la hemoglobina, es decir, cuántos oxígenos se van a unir a la hemoglobina presente en función de la presión parcial que exista, ¿sí? Cuando la presión parcial de oxígeno es de 100, bien, es de 100 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de la hemoglobina sería de 100, porque idealmente a esa presión aumenta la afinidad de la hemoglobina por lo que es el oxígeno,
Pero fíjense que a medida que va disminuyendo la presión parcial, hay una caída, una disminución no muy marcada, hasta que llega un punto acá en los 40, donde directamente se vuelve casi una recta la afinidad que puede tener la hemoglobina con respecto al oxígeno. ¿Y qué quiere decir que tenga más o menos afinidad con el oxígeno? ¿Para qué me sirve eso? Para entender qué cosa. ¿Puede ser la cantidad de hemoglobina que vamos a encontrar en la sangre? No. ¿Cómo era la pregunta, profe? Hagamos una actividad, ya que no estamos de manera presencial, ¿sí? Son las 8:10. El que hasta las 8:20 me puede explicar correctamente esta gráfica y qué representa y por qué se produce un cambio marcado ahí en 40, sobre el segundo parcial le doy un punto. El que se ofrezca y lo explique bien, ¿no? O sea, ustedes pueden observar, lo que tienen que observar es que de 80 a 40 no hay mucho cambio, ¿sí? Porque fíjense, de 80 a 40 la afinidad baja de un 70 a un 100, a un 80, de un 100 a un 80, a un 70. Y estamos hablando de 60 unidades de diferencia. Y después, con 40 unidades de diferencia de presión, ya baja a 0. ¿Por qué? ¿O para qué me sirve que cambie así bruscamente esa afinidad? Puede ser porque deja el resto de oxígeno en los órganos. Como que deja el resto del oxígeno en los órganos. Por lo que Profe, va. El objetivo de la hemoglobina es llevar, obviamente, el oxígeno hacia todos los tejidos que nosotros tenemos. ¿no es para evaluar la función respiratoria? O sea, cómo funciona el sistema respiratorio. No. Profe, ¿cuál sería la pregunta? No entendí bien. Podría ser la pregunta, ¿por qué cambia tan bruscamente esta curva con esos valores de presión? O te lo hago de otra manera, ¿qué pasaría si no cambiara a esos valores de presión? Si no cambiara, la hemoglobina nunca liberaría el oxígeno para que sea entregado a los tejidos, a los órganos, ¿puede ser? Perfecto. Fíjense que acá en 40 milímetros de mercurio hay un cambio muy brusco en la afinidad. Es decir, la hemoglobina no se vuelve muy poco afín al oxígeno. Piénsenlo de esta manera, cuando es alta la presión de oxígeno, la hemoglobina se quiere quedar con todo el oxígeno que puede. Una hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno capta? 4. 4, porque la hemoglobina es un tetrámero que tiene 4 unidades, ¿sí? Subunidades. Bueno, pero tiene mucha afinidad, es decir, que no la quiere soltar. La agarró a nivel de los alvéolos y no la quiere soltar. Pero esa afinidad
cambia bruscamente a 40, porque a nivel de los capilares la presión parcial de oxígeno disminuye a 40. Entonces, en ese momento en que la hemoglobina llegó hasta ese punto y cambia su afinidad por el oxígeno, es decir, la hemoglobina la transportaba, llega hasta ahí y es como que en ese punto dice, no, ya no la quiero más, la suelta. Cambió su afinidad. Si eso no ocurriera, si ese cambio no ocurriera, la hemoglobina llegaría con el oxígeno a nivel de los capilares y no la soltaría. Seguiría la circulación y no soltaría nunca el oxígeno. Entonces, ese cambio es necesario para la correcta oxigenación de todos los tejidos a nivel de los capilares. Les repito, dicho de otra manera, si no se produjera ese cambio en la afinidad, la hemoglobina no soltaría nunca el oxígeno, porque a la hemoglobina le encanta estar unida al oxígeno, ¿bien? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Fíjense que más o menos, traducido en números, la afinidad por la hemoglobina es del 100% con respecto a esta presión de la hemoglobina por el oxígeno a esta presión. Pero a esta presión de 40, la afinidad disminuye al 70. Y si eso bajara por algún motivo, bajara por debajo de los 40 milímetros de mercurio, y se terminaría perdiendo casi todo el oxígeno. Y se puede dar un caso de que baje mucho más que esto. ¿Y qué pasa cuando baja mucho más de eso la presión que nosotros tenemos a ese nivel arterial? Por debajo de eso, de esa presión también disminuye la afinidad que tiene, por ejemplo, la mioglobina. ¿Sí? La mioglobina es muy parecida a la hemoglobina, solamente tiene una subunidad y actúa como reserva de oxígeno, es decir, cuando es poca la oxigenación que uno puede haber, por ejemplo, cuando estamos teniendo ejercicio, procede a liberar el oxígeno que tenía retenido para tratar de compensar esa deficiencia de oxigenación. Profe, no estoy entendiendo bien. La presión de oxígeno en el cuadro anterior baja como para que se produzca la hematosis. No entiendo. No. Acá en 100-100, ¿lo ves? ¿Ves mi cursor? Sí, profe. Bien. Acá es donde se estaría produciendo la hematosis, ¿sí? ¿Me seguís? Porque la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de 100. Sí. A ese valor se produce el intercambio gaseoso, es decir, el oxígeno que está en el alveolo entra hacia la circulación sanguínea, ¿bien? Y en ese momento que entra es captado ¿por quién? Por la hemoglobina. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Y por qué lo capta? Porque la hemoglobina a esta Sí. presión tiene una afinidad del 100%. Es decir, que si vos tenés, por decirte un número, 10 moléculas de hemoglobina, entre las 10 van a captar 40 moléculas de oxígeno. ¿Me seguís? Sí. O sea, captan todo lo que pueden, ¿bien? Y no la sueltan, porque son muy afines. La afinidad marca esa unión que hay entre ellos, ¿sí? Y no la van a soltar, pero en algún momento la tienen que soltar, porque si no, la hemoglobina viajaría toda la circulación arterial y venosa, volvería hasta el pulmón y nunca soltaría el oxígeno. Lo tiene que soltar. ¿Y en qué momento lo suelta? Cuando llega a los capilares, donde en los capilares la presión parcial de oxígeno es de 40. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Y en ese momento nosotros sabemos que cuando llega a los capilares, suelta el oxígeno que lleva, no todo, no siempre se suelta todo el oxígeno, ¿no? Pero libera el oxígeno que es parte del oxígeno que transportaba. ¿Y por qué lo libera? Es la pregunta. ¿Por qué no lo liberó antes?
Por ejemplo, comenzó en la arteria, viene por la arteria, ¿por qué no lo libera, no sé, a nivel de las arteriolas? No lo Porque la libera. presión es diferente. Exactamente, las presiones en las arteriolas están entre 60 a 80, ¿sí? Y entre 60 y 80 es muy alta todavía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? A nivel, a valores de 40, que es nivel capilar, se produce un cambio muy importante en la afinidad de la hemoglobina. La afinidad ya se vuelve muy decreciente, la hemoglobina pierde esas ganas de tener unida al oxígeno y entonces lo libera. Y esto es sumamente necesario porque lo tiene que liberar ahí. Si la presión a nivel alveolar, por decirte un valor, no sea 40, esta es la curva de la hemoglobina, pero supongamos que el nivel de un capilar, la presión de oxígeno sea, no sé, de 80, ¿liberaría la hemoglobina el oxígeno a ese nivel? No, sigue siendo muy afín. No. Entonces lo que vos podés observar en esta gráfica es cómo va cambiando la afinidad de la hemoglobina o que es lo mismo que decir su porcentaje de saturación, porque mientras más alto sea el porcentaje de saturación es porque mayor es la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, cómo cambia o dónde se produce un cambio muy brusco si lo relacionamos con los valores de presión parcial de oxígeno. Se produce el cambio en 40. ¿Y dónde hay una presión parcial de 40? A nivel de los capilares. Que eso lo habíamos visto cuando vimos líquido, formación de líquido intersticial, que yo les decía que la hemoglobina lleva el oxígeno hasta el capilar, no es que lo lleva hasta la célula. Después el oxígeno desde el capilar hasta la entrada de la célula se va a mover por gradiente de concentración o de presión. Porque una de las sustancias que puede difundir tranquilamente a través de la membrana es el oxígeno. Y lo hace por una difusión simple. Atraviesa la membrana sin ningún tipo de ayuda. Pero la función de la hemoglobina es simplemente esa, llevarla hasta el nivel de los capilares. ¿Me seguís, Luz? Sí, profe, gracias. Genial. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar acá? ¿Sí? Podemos ver que para la respiración, para la mecánica respiratoria, hay muchos músculos implicados. Tenemos el principal músculo que es el diafragma, ¿sí? Que está inervado por el nervio frénico, que es un nervio que sale entre la altura de la cervical 2 y 3, ¿sí? Más o menos en lo que es la base del cuello, y que inerva el diafragma, ¿sí? Y después tenemos los músculos accesorios de la respiración, que van a ser músculo de la inspiración y músculo de la expiración, ¿sí? Recuerden que los músculos respiratorios son aquellos que pueden aumentar el diámetro de la caja torácica, ¿sí? Porque ellos se contraen y estiran la caja torácica a fin de que el aire pueda ingresar. En condiciones de respiración normal, una persona normal, común y corriente, la inspiración va a ser un mecanismo activo, es decir, que necesita de energía para que ocurra. Pero la expiración no, porque la expiración vendría a ser la relajación de los músculos de la inspiración, ¿sí? Ahora, ¿cómo se regula esa ventilación?
¿sí? ¿Quiénes son los encargados de regular el proceso respiratorio? El sistema nervioso. Muy bien. Recuerden que la respiración está regulado por el sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa, ¿sí? Por el sistema nervioso central también, si lo vemos. Hay muchas clasificaciones de sistema nervioso, ¿sí? Tenemos central y periférico, somático, autónomo, vegetativo, ¿sí? Simpático, parasimpático. Todo depende de qué punto uno mira el sistema nervioso, ¿sí? Si nosotros lo miramos anatómicamente, podemos decir que está regulado por el sistema nervioso central, que está formado por todo el encéfalo, el tronco cerebral y la médula espinal, ¿sí? Bueno, ¿dónde se encuentra el centro respiratorio vulvar? ¿En el cerebro? ¿En el bulbo raquídeo? Bien, en el bulbo raquídeo. Y acá puse una imagen para que más o menos nos ubiquemos, ¿sí? Esto lo que ven acá en la parte inferior vendría a ser la continuación de la médula espinal a nivel de las cervicales, ¿sí? No hay una manera de separar lo que es el tallo cerebral con lo que es la médula espinal, ¿sí? Es una continuación y simplemente se toman anatómicamente lugares de referencia, pero no hay un corte donde uno puede decir hasta aquí es tallo, hasta aquí es bulbo y más allá es médula espinal. Pero para que nos ubiquemos, esta es la médula espinal que va por intermedio de las vértebras, ¿sí? Por encima de la médula espinal viene el bulbo raquídeo. Después tenemos, bueno, acá en la imagen dice puente Barolio, también se llama protuberancia, ¿sí? El cerebro medio o mesencéfalo. ¿Y dónde se ubica el centro de coordinador de la respiración? En el bulbo raquídeo, ¿sí? Este es un control automático, ¿sí? Que va a depender de ese centro respiratorio. Y que este centro respiratorio lo que hace es producir la contracción rítmica de los músculos respiratorios. La destrucción, por ejemplo, del bulbo raquídeo, la sección del bulbo raquídeo por algún traumatismo, un golpe a nivel de la base del occipital, del hueso occipital, que daría directamente un golpe a estas estructuras, directamente representa la muerte por asfixia de las personas, ¿sí? Más abajo, a este nivel donde comienza la médula espinal, hay otro nervio, que lo dije hace rato, que era el nervio frénico, cuya destrucción también representa la muerte casi instantánea por asfixia, porque no, el diafragma, el músculo diafragma, no responde a los estímulos. Por eso ustedes van a ver muchas veces, esto lo dije en algún momento, suelen ser muy graves las caídas hacia atrás o las personas que están ebrias y que caen, ¿sí? Caen con todo el cuerpo, no ponen resistencia en los músculos porque no les funciona, porque están ebrios, caen y golpean la parte de atrás, la parte de la nuca en el piso y se mueren. Hubo un caso hace poquito, no hace poquito, creo que el año pasado, no sé si lo vieron en las noticias, esa persona que falleció ahí frente al colegio Arturo Illia, creo, está Super B ahí en la Mitre. ¿Lo vieron? Sí, ¿Vieron esa que dos pelea? Sale en muchachos, todos los diarios, ¿no? ¿Cómo era? eran dos muchachos que le habían agarrado a otro y bueno, y le habían pateado y todo eso. Y murió Claro, en el pero acto. el problema, si uno mira ahí, se da porque uno de ellos estaba medio ebrios y se estaban peleando, son obviamente versiones cruzadas, pero cuando uno lo golpea a la persona que falleció, esta cae
y cae hacia atrás pesadamente. Cuando uno dice pesadamente quiere decir que no tiene, no puede coordinar sus movimientos, ¿sí? No puede manejar el reflejo de sus propios músculos, entonces cae en seco hacia atrás y golpea la nuca, ¿sí? La mayoría de esos golpes dañan el centro respiratorio. No solamente eso, puede dañar otras cosas, pero bueno, ahora justamente estamos viendo la parte de respiración. Al dañar el centro respiratorio, la persona comienza a dejar de respirar, ¿sí? Y va a morir por una asfixia, pero en este caso una asfixia por traumatismo. Recuerden que el centro respiratorio posee neuronas inspiratorias y expiratorias. Pero en condiciones normales, solamente las neuronas inspiratorias son las que van a son las que van a estar actuando, porque ya dijimos que la expiración era solamente un movimiento de relajación muscular. Ahora, pero recuerden que las neuronas que están ahí en el centro respiratorio, que van a coordinar todos los movimientos, la acción de todos los músculos inspiratorios, ¿qué necesitan para que se produzca el efecto? ¿Cómo, profe? Para que se mueva para que se mueva un músculo involuntariamente, porque el movimiento es involuntario. ¿Qué tiene que haber antes? ¿Un estímulo? Bien, perfecto, tiene que haber un estímulo. Es decir, el centro respiratorio va a coordinar el movimiento de toda la mecánica respiratoria, va a mover todos los músculos correspondientes para que pueda ingresar el aire, ¿sí? Pero para que eso ocurra necesita estímulos, ¿sí? ¿Y dónde se van a ubicar estos estímulos? Sí, los receptores de estos estímulos se van a ubicar en varios lados. Se van a ubicar en la parte delantera, en la parte que está hacia adelante, en la cara ventral del bulbo raquídeo, y también se va a ubicar en el callado de la aorta, ¿sí? La arteria aorta, ¿sí?, que sale desde el corazón, produce ahí un movimiento, un quiebre en forma de U, que recibe el nombre de callado o arco aórtico, ¿sí? A este nivel de este arco aórtico o callado de la aorta se ubican quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a estimular al centro respiratorio vulvar cuando aumente la concentración de dióxido de carbono. Es decir, van a aumentar, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es lo que está pasando? Si por algún motivo comienza a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. Muy bien, disminuye, se hace más ácido. Bien. Si se hace más ácido, uno lo tiene que eliminar, ¿verdad? ¿De qué manera eliminamos Por ese la dióxido de carbono? respiración. Perfecto, con una hiper o con una hipoventilación. Con una hiperventilación. Exactamente, por eso es que el dióxido de carbono va a estimular a los quimiorreceptores que a su vez van a mandar la señal al centro respiratorio y van a aumentar la frecuencia respiratoria. Bien.
Bueno, ¿y qué es lo que sabemos? Normalmente los centros respiratorios van a estar en el bulbo raquídeo, en la protuberancia y en el mesencéfalo. Acá hay una imagen que no la vimos, pero estaba acá, ¿sí? Todas las áreas del centro respiratorio se ubican ahí en el tallo cerebral, ¿sí? Ellos van a coordinar una respiración automática, es decir, no van a necesitar que ustedes estén pensando en que deben respirar. Ellos automáticamente mandan, de acuerdo a los niveles de dióxido de carbono o de ácidos que tienen en la sangre, mandan las señales para que la respiración sea normal, sea más lenta o aumente su frecuencia, ¿sí? Pero si uno a ustedes le dijeran, cuando ustedes van al médico porque se sienten mal, porque tienen tos, y le dice, hace una respiración profunda, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Claro. Sí. Obviamente que lo pueden hacer. Entonces, existe también un lugar que tiene que coordinar la respiración voluntaria. ¿Y dónde se encuentra ese centro que maneja la respiración voluntaria? ¿En qué parte la ubicamos? En la corteza cerebral. Exactamente, ¿sí? Entonces, las señales que se emiten para activar a los músculos inspiratorios también van a estar inervados por nervios cuya señal inicia desde la corteza cerebral, cuya respuesta, perdón, inicia desde la corteza cerebral. Desde ahí comienza a bajar una señal que hace que ustedes puedan manejar la respiración a su antojo. Esto sucede cuando somos conscientes de la respiración o queremos hacer una respiración o forzar una respiración. Si no somos conscientes y estamos en la vida cotidiana, el centro respiratorio ubicado en el bulbo raquídeo, la protuberancia, en todo el tallo cerebral, van a ser los encargados de que se produzca una respiración rítmica, ¿bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Buenísimo. Sí. ¿Qué es la hipoxia, chicos? La ausencia de oxígeno. Falta de oxígeno. Sí, no. Bueno, la hipoxia es, sí, se define como la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? O sea, cuando hay poco aporte de oxígeno a los tejidos, que una de las causas puede ser que haya poco oxígeno en el ambiente, como ustedes dijeron, la poca cantidad de oxígeno, se produce una hipoxia, pero la definimos como la disminución en el aporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Y esta situación se presenta cuando el sistema formado por los pulmones, que es el órgano efector de ese movimiento, la sangre, ¿sí? Y el corazón, ¿sí? Porque el corazón directamente necesita mover la sangre, se alteran de alguna manera, ¿sí? Y hay muchos tipos de hipoxia. Tenemos una hipoxia histotóxica que se puede dar en casos que el aporte de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos disponible a nivel de los alvéolos es la normal, pero sin embargo no se está produciendo ese intercambio de oxigenación hacia la hemoglobina y por lo tanto se va a producir la hipoxia hacia los tejidos, ¿sí? Se denomina hipoxia histotóxica y se produce, por ejemplo, por envenenamientos con monóxido de carbono. ¿Sí? O en las intoxicaciones por cianuros también. Después,
está el caso que ustedes dicen que hay poco oxígeno en el ambiente, supongamos una persona que vive en la punta de una montaña, donde hay poco oxígeno, entonces tiene poco aporte del ambiente de oxígeno para su respiración. En ese caso nosotros tendríamos una hipoxia hipóxica. Pero se pueden dar también una hipoxia por anemia. ¿Qué es la anemia, chicos? La disminución de la hemoglobina. Hay muchas, depende de las que son las ferropénicas, que es por la falta de hierro, la perniciosa, bien, por la Serían las vitamina Claro, causas. B12. claro, esos son los tipos que uno puede decir. Podemos hablar también de deficiencia de factor extrínseco, todo lo que sea, pero en realidad la anemia Es la falta de glóbulos rojos, ¿no? viene ahí, exactamente. ¿Sí? Porque sí, si hay poco glóbulo rojo va a haber poca cantidad de hemoglobina, lógicamente, ¿sí? Porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, pero si hablamos de anemia, es poca la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Puede haber poco nutriente mineral, como ser el hierro, ¿sí? O pueden haber malformaciones, ¿sí? Cuando el glóbulo rojo tiene una forma curvada, ¿sí? Y todas las que ustedes nombraron. En ese caso, nosotros sabemos que la presión de oxígeno que va a haber a nivel de los alvéolos también es normal, simplemente que no vamos a tener disponible la cantidad suficiente de hemoglobina para poder transportarla, ¿sí? Esta va a ser una hipoxia por anemia. También pueden tener una hipoxia porque hay mala circulación, es decir, una persona que tiene bloqueos a nivel de la sangre, ¿sí? Se traduce en que no va a llegar una suficiente irrigación sanguínea hacia los tejidos, y si no llega una suficiente irrigación sanguínea, es poca la cantidad también de oxígeno que puede llegar en ese volumen de sangre. Esa es una hipoxia por éxtasis, ¿sí? Después podemos tener una hipoxia por mezclas de sangre venosa y arterial, ¿sí? Cuando hay bloqueos o cortocircuitos a nivel del corazón, se puede producir una mezcla de sangre. Esos son, por lo general, son cardiopatías congénitas. ¿Y cuál es la característica de todas estas hipoxias, chicos? Porque independientemente de la causa, del por qué hay poca disponibilidad de oxígeno a los tejidos, los síntomas van a ser básicamente lo mismo, ¿no? Los síntomas clásicos de una hipoxia son síntomas mentales, es decir, la persona se va a encontrar desorientada, se va a encontrar con mucho sueño, va a tener somnolencia, cefaleas, dolores de cabeza, se va a encontrar desorientado, ¿sí? Astenia. Disnea. Cuando eso ocurre, chicos, digamos que es por respiración, la ventilación pulmonar resulta molesta para la persona que lo sufre, y eso se conoce con el nombre de disnea. Bueno, eso es todo, chicos. Cortito, como patado de chancho. Profe, ¿nos puede pasar el PowerPoint, por favor? Bueno, ahora me lo envío y se los reenvío a ustedes, ¿sí? Pero recapitulando, ¿qué es lo que necesitamos saber de este práctico? Sumamente importante, que se le va a preguntar, es ¿cómo funciona la respiración? No les voy a preguntar los músculos accesorios
cuáles son el cerrato ni nada, sino cómo funciona la mecánica de la respiración, ¿sí? Es decir, cuando se expande la caja torácica, cómo cambia la presión externa con respecto a la presión interna. Es algo lógico, porque siempre para que haya un movimiento de gases, en algún lado tiene que ser más, en otro lado tiene que ser menos, ¿sí? Pero ahí creo que en las guías tienen ahí cómo es la mecánica de la respiración, ¿bien? Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si le diera valores de presión parcial de oxígeno? Estoy diciendo ejercicios que tomé el año pasado, ¿no? Le doy unos valores de presión parcial de oxígeno, esto, y ustedes tienen que describir si es verdadero o falso. Ejemplo, en la arteriola, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, razón por la cual la afinidad de la hemoglobina está muy disminuida y por lo tanto tiende a liberar la molécula de oxígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Entiende? Falso. Muy bien. Pero ¿se entiende cómo es el tipo de ejercicio que se le va a pedir? Sí. Entonces, uno no le voy a decir cuánto el valor a 80, porque esto no tiene valores, ¿sí? Hay una tabla, uno podría buscar una tabla, hay una tabla de correspondencia donde están todos los valores a 100, 99, 98, no tiene sentido. Lo importante es más o menos entenderlo. La presión parcial que existe a nivel de las arteriolas es de 40 milímetros de mercurio, razón por la cual se produce la liberación de oxígeno de la hemoglobina hacia la sangre circulante. ¿Verdadero o falso? Profe, eran capilares Verdadero. a 40, ¿o no? Falso, muy bien ahí, porque dije todo, pero dije arteriola y en realidad era capilar, ¿sí? También falso. Ahí cambió la palabra, en lugar de capilar te puse arteriola, pero eso, ¿sí? Los valores que hay. Uno de los ejercicios que di el año pasado era seleccione las combinaciones correctas de presiones parciales que hay en sangre venosa, alveolo y capilar. Entonces te ponía, no sé, sangre venosa 40-46, alveolo 40-46, sangre arterial 140. Opción B y te lo cambiaba. Si eran 3 opciones y uno tenía que elegir la combinación en sangre venosa 40-46 para oxígeno dióxido de carbono y en alveolo y sangre arterial. Esto es súper sencillo. Ustedes acuérdense, en la sangre arterial y en el alveolo es el mismo, ¿sí? Tiene que ser el mismo, no lo pueden errar ahí. Tiene que ser el mismo y el oxígeno es 100 en los dos. Entonces buscan la opción que dice alveolo y sangre arterial 100 y esa es la correcta. Ya ni siquiera tienen que saberse los valores de dióxido de carbono. Bueno, y ahí ya tenemos 3 puntos, ¿sí? Valores de esto, cómo funciona la mecánica respiratoria, explicación de la saturación de hemoglobina y cómo reaccionan los quimiorreceptores, dónde se ubican y cómo reaccionan cuando hay mayor cantidad de oxígeno o menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces volvemos con un tema del parcial 1, ¿sí? Si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, aumenta o disminuye el pH. Y si aumenta o disminuye el pH, aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Saben eso? Por lo menos los ejercicios de este práctico lo pasan volando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Después no digan que no le avisé. Son esos 4 puntos, sí o sí. Entenderlo de esto, ¿no? Les sugiero que lo anoten, chicos. Porque sí se los voy a tomar y se lo digo ahora. Eso sí o sí va a entrar. Y así vamos a hacer con los prácticos que quedan, más o menos, para que ya si le va mal es porque ya no le pusieron ganas.
pero vamos a sacar los puntos que sí o sí van a entrar de cada práctico, así podemos todos recuperar el primer parcial sin ningún problema, sin estar pensando en recuperar el segundo, ¿bien? Y cuando tengamos la fecha del segundo, chicos, el día anterior a eso, los que puedan y los que quieran, no sé, supongo que sea un martes, entonces lunes o domingo en lo posible, porque el lunes no, porque el lunes tengo clase en el instituto, puede ser un domingo o un sábado, nos conectamos y practicamos todos esos casos, eso que muchos les erraron, eso de la persona venía borracha con cianosis y convulsionó. Porque lo importante cuando le toque eso no es leer tanto lo que pasó, sino lo que le está describiendo. ¿Qué tenía? ¿Qué le produjo? Convulsiones y tenía cirrosis, y entender cuál es el trastorno primario que está teniendo la persona, es decir, si es una acidosis o una alcalosis, y cuál es su correspondiente mecanismo compensatorio. Lo hacemos 1 o 2 días así como para que esté fresquito para recuperar bien. Sí, por favor. Y les preparo 3 o 4 de eso para que a ver si les Sí, sale. por favor. Y ya por lo menos ya son 2 puntos en eso, de que si les toca en el parcial ya sabemos cómo encararlo bien y cómo hacerlo. ¿Bien? Pero vayan ¿Volvería a ser sabiendo. virtual el Sí, recuperatorio? sí, por ahora sí. Sí, Ajá. pero con un poquito más de tiempo. 1 hora, 45, ¿no? profe. No, tampoco tanto. 45, más del doble. Hasta 45 nos estiramos bien. Entonces ahí estamos todos. Entonces, Bueno, 45 para el parcial, para el segundo parcial y 45 para el segundo para el segundo recuperatorio. Bueno, nos vemos, chicos. hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Luego, profe. No, Chao. profe. Chao, Buenas chao. noches, profe. Hasta luego.